¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez, son las 6 de la tarde en punto de este día, miércoles 19 de octubre. Estamos ya prácticamente a escasos 11, 12 días de que concluya el mes más bonito por aquello de las lunas, porque de las lunas la de octubre es más hermosa porque en ella se refleja la quietud, dice la canción. Muy bien, pues estamos listos para dar inicio con una emisión bien especial de Biosfera Podcast, porque nos vamos a enlazar hasta la Ciudad de México con el mejor, así lo digo, con todas sus letras, el mejor divulgador de la ciencia en la República Mexicana, el maestro Daniel de la Torre. Esto es Biosfera Podcast desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Iniciamos. Un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Muy bien, señoras y señores, y sin mayor preámbulo, el maestro Daniel de la Torre. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Carlos, ¿qué tal? Gusto de verte nuevamente. Saludos Hombre, hasta pues Tuxtla. sí, hombre, muchas gracias. Fíjate que, pues recordándole a nuestros amigos que apenas la semana pasada se llevó a cabo la jornada del conocimiento Chiapas 2.2, donde tuve la oportunidad de saludarte en persona. Diste una conferencia muy divertida, estuviste dentro de las conferencias estelares, estuvo Wikisebas, estuvo Javier Santaolalla, estuviste tú con el auditorio abarrotado y bueno, Daniel de la Torre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí pasando frío. Está haciendo frío aquí en la tarde y pero con un cafecito que me traje de Chiapas justamente, la estamos pasando bien a gusto. Muy bien, pues mira, vamos a platicar de Daniel de la Torre. Y para nuestros amigos que nos están sintonizando a través de la página de Biosfera 10 en Facebook Live y también a través del muro personal de Bios 10, ¿quién es Daniel de la Torre? Bueno, pues miren, a lo largo de los últimos 25 años, Daniel de la Torre, el maestro Daniel de la Torre, se ha desarrollado en el ámbito de la divulgación científica dentro del sector público, colaborando en instituciones como el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Centro Nacional de Meteorología, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña, el Centro para la Difusión de Ciencia y Tecnología, la Coordinación de Comunicación Social del Instituto Politécnico Nacional, la Dirección de Educación del Gobierno Municipal de Naucalpan de Juárez y actualmente se desempeña como editor de la revista Conversus, órgano de comunicación de la ciencia del Instituto Politécnico Nacional. Como periodista ha colaborado en la revista QO del Grupo Expansión y Conversus del IPN. También ha publicado en una revista de huevos de la empresa Huevo Cartoon y en IAC Noticias del Instituto de Astrofísica de Canarias. Esto le permitió obtener el Premio Nacional de Periodismo Científico en 3 ocasiones, nada más, organizado por el CONACYT en el año 2010, en el año 2012 y en el año 2013. Javier, maestro Daniel de la Torre, bienvenido, este es tu programa. Platícanos, ¿qué es la divulgación de la ciencia? Vaya, tocas un punto muy interesante y muy discutido. La definición de esta actividad ha sido muy discutida, que si es divulgación, que si es comunicación de la ciencia, que si es popularización de la ciencia. Pero básicamente lo que intentamos hacer es tomar el conocimiento científico, los desarrollos, el quehacer cotidiano de la ciencia y a través de una recreación lingüística o de una recreación de los términos, poder presentarla a públicos no formados en ciencia para que sea entendida, para motivar a la gente a conocer más, a buscar más información y para, pues para satisfacer la natural curiosidad del ser humano. Muy bien. Luego entonces yo te hacía la pregunta aquí en Tuxtla Gutiérrez cuando tuve la oportunidad de platicar contigo, me regalaste una entrevista pues bastante extensa momentos antes de dar tu conferencia. Te preguntaba que por qué
el ser humano, incluyéndome yo, sí, porque también soy ser humano, déjame decirte, aunque a veces lo dudo, digo, no sé qué estoy haciendo en este planetota redondo. Cuando escuchamos el término ciencia, como que nos da flojerita mental, ay, no, ciencia, conocimiento, no, ay, qué flojera. Sin embargo, la ciencia es muy divertida y yo lo he constatado en tus amenas, divertidísimas conferencias con un personaje muy singular que más adelante vamos a preguntarte cómo nace este personaje, pero era risa tras risa, no, tantito volteábamos y ya estabas ahí regañando a alguien, le estabas diciendo, no comas esto, a ver, mira, vamos a tirar aquello, miren cómo cae y con la fuerza de gravedad te caracterizaste como era Galileo Galilei, no sé. Así es, Galileo. Nos da flojera pensar y más cuando escuchamos la palabra ciencia. Porque nos estamos concentrando en la disciplina, creo yo. La ciencia, tienes que tener en cuenta que la ciencia requiere una disciplina. ¿Qué es la ciencia? La ciencia no es sabiduría, la ciencia no es conocimiento, la ciencia es el medio a través del cual el ser humano entiende y aprende de su entorno, utilizando herramientas para poder estar más o menos seguro que lo que está aprendiendo y lo que está conociendo es real o está cimentado en los hechos. Esta disciplina implica realizar actividades de una forma muy específica y creo que eso es lo que nos da flojera, esa disciplina. Es lo mismo que pasa cuando nos ponemos a dieta. Ay, qué flojera. ¿Por qué te da flojera ponerte a dieta? Porque implica modificar tus actos a una disciplina específica para lograr un objetivo. Sin embargo, cuando hablamos de ciencia, cuando pensamos en las dudas que tenemos acerca de nuestro entorno, la ciencia se vuelve divertida porque nos permite conocer. Y si hay algo que todo ser humano tiene, es la curiosidad. Y si hay algo que nos molesta a los seres humanos, es no saber. Una cosa muy burda, si me lo permites, es ¿por qué se hace burla de que las novias tóxicas le revisan el teléfono a sus novios? Pues porque no soportan la duda de saber si existe o no alguien más. De la misma manera, el ser humano no soporta la duda de por qué llueve, por qué el cielo es azul, como preguntas simples que motivan a un niño a preguntar o a experimentar, hasta preguntas más complejas como tiene que ver pues, de qué está hecho el universo, y hablamos de partículas subatómicas, y hablamos de teoría cuántica, o hablamos de genética, de por qué los seres humanos o los animales son de esta manera. Sí, Daniel, tú decías algo muy, muy claro, todos los días, de todas las edades, a toda hora, hombres, mujeres, niños, lo que seamos, hacemos ciencia y no nos damos cuenta de ello. Aplicamos el conocimiento científico. ¿Cómo es esto? Platícanos. Vaya, básicamente pues, aplicamos el método científico. Tú ves un niño pequeño que está creciendo. Cuando pones a un bebé en una silla para comer, te darás cuenta que toma un objeto y lo deja caer. Lo recoges tú y se lo vuelves a dar. Toma el objeto y lo vuelve a dejar caer. Esto implica que está experimentando y se da cuenta de que todo lo que suelta cae. Y entonces lo sigue haciendo. ¿Por qué lo sigue haciendo? Porque justamente esa es una de las funciones de la ciencia y del conocer y del entender. El poder predecir qué pasará en el futuro. Si tú eres capaz de tener el suficiente conocimiento para interpretar que si el cielo está nublado, es que va a llover, y que si una serie de sucesos se presentan, es que va a pasar esto otro, entonces empiezas a poder cooptar con tu realidad. Una broma que yo hago es que nos enamoramos por el método científico. Si tú lo piensas, cuando sales a la calle y ves a una muchacha guapa, en mi caso,
Pues bueno, ya tengo un objeto de estudio el cual deseo conocer vehementemente. ¿Cuál es el paso número uno del método científico? Observar. Una vez que observas, ¿qué observo? Pues bueno, en el caso de la gente grande como yo, ver si no tiene anillo la mujer. Los siguientes, pues, ¿cómo se llama? Entonces te fijas cómo le dicen la gente que está alrededor. Empiezas a ver qué le gusta, qué le disgusta. Y con esas observaciones, pues empiezas a pensar en hipótesis. ¿Y qué hipótesis? Por ejemplo, si alguien le dice, ¡hey, sinforosa! ¿No? Hipótesis número uno, se llama sinforosa. Te haces el aparecido a eso de las 5 de la tarde en la panadería y allí está. Hipótesis número 2, va al pan a las 5. ¿Ok? Y cuando tienes ya tus hipótesis, pues hay que pasar a la experimentación para comprobar las hipótesis. Entonces le gritas sinforosas y voltea, hipótesis 1, correcta. Te haces el aparecido otra vez en la panadería, si está ahí, hipótesis 2, correcta. ¿Ok? Básicamente los investigadores son niños con juguetes muy caros que les permiten extender sus sentidos. ¿Ok? Para entender el cosmos, pues lo que haces es observar. Pero hay cosas que no puedes observar porque están muy lejanas o son muy chiquitas, pues usas un telescopio. Pero el proceso sigue siendo el mismo. Utilizar tus sentidos para corroborar cómo funciona algo o de qué está hecho. Y de esta manera, pues, ¿qué es lo que están haciendo los científicos? Llevar a otro nivel el proceso que te llevó a ti toda tu infancia para entender el mundo que te rodea. Muy bien. Luego entonces yo estoy entendiendo que esa curiosidad que nos caracteriza a los seres humanos desde que éramos changos, que yo me imagino, ¿no? Yo no recuerdo, pero me imagino que cuando vieron el sol o la luna, luna, queso, algo así, ¿no? ¿De qué está hecho? ¿Por qué? Y hubo un chango vivo que dijo, este le tiene miedo al sol, le tiene miedo a la luna, yo le voy a decir que puedo hablar con la luna y con el sol, y ahí empezó toda la historia cómico, mágica, musical, la epopeya del ser humano. Pero la ciencia ha transformado nuestra vida, la ciencia nos ha permitido de alguna u otra manera sobrevivir y llegar hasta estos días de la época digital, de los hologramas, de poder acortar las distancias. Yo estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tú estás en la Ciudad de México y estamos hablando como, mira, casi te toco, Daniel, casi te toco. La ciencia, qué tan importante, cómo ha transformado la vida del ser humano para bien y para mal, Daniel. Pues bueno, la ciencia, para mí, en primer lugar, nos satisface la curiosidad, pero también ha hecho nuestro modus vivendi más sencillo. O sea, ya no tenemos que, por ejemplo, desde las cosas más tontas, para cocinar, ya no tengo que tallar 2 palitos para hacer fuego. Ya hay un encendedor o cerillos. La salud, creo que uno de los desarrollos más importantes del ser humano es el poder avanzar en la comprensión de cómo funciona el cuerpo humano, qué le afecta y cómo resolver, en la mayoría de los casos, esas afecciones. Y de esta manera, el promedio de vida de 40, 50 años que tenían los primeros seres humanos, pues ya estamos llegando a 100 años, en casos raros, pero estamos llegando de vida. Hemos extendido nuestro nivel de vida. Hemos podido conocer también fuentes de energía que nos permiten llevar una vida más sencilla. Y sobre todo, pues bueno, esto de la ciencia nos permite hacer más fácil nuestra vida y poder alargar nuestra existencia. Muy bien. Daniel de la Torre, tú eres comunicador y Así tienes es. un sinfín de experiencia en la cuestión de la divulgación del conocimiento científico. ¿Cómo es que te llevó a especializarte en esto? Porque digo, yo humildemente pues me he inclinado por la cuestión del periodismo ambiental. Está la prensa de espectáculos, está la prensa política, está la prensa policíaca y demás. ¿Por qué Daniel de la Torre se dedica a la divulgación científica?
Mira, tiene un par de casualidades interesantes. Yo toda la secundaria y toda la prepa me encantaron las ciencias. Y entonces yo pasaba horas felices en biología, en física y en química, sobre todo en el laboratorio. Cuando termino la prepa, yo quería ser biólogo marino, pero mi papá pensó que si yo me iba hasta Ensenada, pues si tenía algún problema, no me podría ayudar. Y y me convenció de estudiar bioquímica en alimentos en la ciudad de Querétaro. Y pues para allá me fui a estudiar bioquímica en alimentos, la ingeniería. Pero al llegar al cuarto semestre, ya a la mitad de la carrera, me di cuenta que esa no era la aproximación que yo quería. Me di de baja y me cambié a ciencias de la comunicación. Y durante los siguientes años fui el bioquímico que se hizo comunicólogo. De hecho, triste porque de los 2 años de carrera que había estudiado, nada más me revalidaron 3 materias. Y estudié comunicación porque me gusta la radio. Se me hace un medio muy interesante. A mí lo que me llamaba mucha atención es el teatro y esto de la locución. Y lo que yo me imaginaba haciendo era escribir para periódicos o para revistas y estar en radio y con la ilusión de estar en radionovelas. Cuando me gradué, mi segundo trabajo, fue en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, justamente en el área de difusión. Y ahí me di cuenta que ahí había un área, te estoy hablando de 1992, había un área en la cual no existía, perdón, era un área donde se aplicaba la comunicación y de la que nadie me había hablado en toda la carrera. Entonces, pues, hombre, me empecé a trabajar en esta área, nos tocaba organizar el simposio estatal, la exposición estatal de ciencia y tecnología, la revista en T, que era la revista que producía el consejo, y empecé a ver que esto de platicar ciencia era muy interesante. Mi primera experiencia en esto de la divulgación, pues fue las visitas guiadas a la Expositec, la exposición de ciencia y tecnología, donde tenía yo que hablar de lo que hacían los centros de investigación. Entonces me paraba frente al stand del centro y había que platicar a los niños qué hacían ahí. Y en un principio pues me costaba trabajo porque yo no entendía. Y poco a poco fui entendiendo y estudiando. Y pues me encantó esta área, me desarrollé en el consejo estatal, luego me cambié a la delegación de Querétaro del CONACYT, donde empecé a supervisar proyectos de investigación de los fondos mixtos. Y era muy padre poder entender lo que decía el investigador y explicarlo a través de revistas o de la página web de la delegación de CONACYT. Finalmente, gracias a la invitación del Politécnico Nacional, en 2010 llego aquí, justamente, bueno, de hecho, a la oficina que está aquí enfrente, a lo que entonces era el Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología. Y empezamos a hacer ya más cosas, hacer exposiciones, talleres, shows de ciencia. De aquí me estuve moviendo a otros lados, en lo que incluyó el gobierno municipal, y he podido regresar nuevamente gracias a la invitación que me hace mi directora, la doctora Hortensia Gómez, que es la directora de lo que ahora se llama la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología. Y pues gracias a mi directora, la doctora Hortensia Gómez, y a mi jefa, la licenciada Rocío Ledesma, que ella era la editora de la revista, y al ser ella ascendida a la subdirección de esta área, me invita a participar como editor de la revista Conversus. Y aquí pues, es todavía más divertido porque estamos hablando y comunicando qué es lo que hace el Politécnico, y nuestra revista se presenta de manera electrónica a todos los alumnos del Politécnico en una primera instancia y a todo aquel que quiera leerla. Muy bien. Al ser comunicador, sabemos que muchas veces lo que se dice no es lo que importa, sino cómo se transmite el mensaje, cómo decimos las cosas. Y ahí yo veo que tú no trabajas, tú te diviertes, y ese es el secreto, y lo tengo que decir aquí ante los miles y miles de cibernautas que nos están viendo.
o que nos van a ver próximamente, porque esto lo vamos a subir en el canal de YouTube de Biosfera 10. Esta foto que voy a poner a continuación, la otra foto, la que sigue, ¿qué te dice Daniel de la Torre? Que estoy muy gordo. A mí me dice que goza su trabajo. Me dice que ese niño interno está ahí latente, que se divierte, que hace travesuras, pero que tiene mucho que decir en lo que le gusta hacer, que es la divulgación de la ciencia. Entonces, no importa lo que digamos, sino cómo lo digamos. Importa lo que decimos, Sí. pero sí, como ya bien lo decía nuestro querido maestro Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Cierto. En la divulgación, yo opté por el humor. En teatro, gran parte de lo que estuve haciendo fue comedia, y la comedia medio se me da. Y entonces yo encontré que el humor, al ser integrado al discurso de divulgación, te permite abrir las puertas, porque la gente no siente pesado lo que le vas a decir. Y entonces te abre la puerta, y con la puerta abierta ya le puedes platicar a la gente acerca de física cuántica, cosmología, dinámica, cinética, cualquier cosa de la ciencia. Y el humor te permite emocionarte. Hay muchos estudios que hablan de que a través de la emoción entra y se fija el conocimiento. Por eso a ti y a mí nos pasó que durante la primaria, en la cual, no, tú eres más chavo, en la cual el profesor se le iba la vida en dictarnos, en lugar de guiarnos para que nosotros construyéramos el conocimiento. Entonces, al ser dictado, no hay emoción y el conocimiento se perdía después del examen. Considero que cuando te puedo platicar algo y hacerte que te emociones con ese conocimiento, la idea o el cambio de actitud hacia un tema es mucho más patente. Tengo el gusto de haberte conocido hace algunos años siendo asistente en las conferencias, es decir, como público asistente a las conferencias que empezaste a dictar en el entonces, el predecesor del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y de veras, yo me mato de la risa, y yo te lo dije y lo repito, yo me declaro tu fan, porque además de toda ese bagaje, esa experiencia increíble que tienes en cuestión de divulgación científica, el humor te ha permitido trascender, y ese gusto por la comedia te ha llevado a que tu imaginación la cristalices, y hay un personaje muy simpático que vamos a ver en este momento que se llama Sigfrido von Frankenstein. ¿Quién es Sigfrido von Frankenstein? Mira, Sigfrido nace ante la necesidad de la delegación de CONACYT en Querétaro de presentar un stand interactivo. No me acuerdo en qué año fue. Fue en el año 2000. Sí, en el año 2000, la Feria de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro cambia de ser una feria industrial a ser una feria de divulgación científica. Y entonces, pues, nuestro stand, que era una mesita donde repartíamos folletos sobre becas, repartíamos folletos sobre apoyos de CONACYT, pues ya no venía al caso. Y yo soy fan de un programa que justamente el Politécnico Nacional trajo a México, que es El Mundo de Big Bang. Y se me ocurrió utilizar este formato teatral para hacer un taller. En ese entonces, la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología era a finales de octubre, principios de noviembre, o sea, Halloween. Y de ahí se nos ocurrió hacer un científico como Frankenstein. Y entonces nace Sigfrido von Frankenstein en octubre del año 2000. A partir de este personaje que se presenta en la feria, llama mucho la atención. Fue la primera vez que se utilizaron herramientas teatrales para desarrollar una actividad en
en la feria. Y funcionó muy bien. De hecho, durante el año siguiente o 2 años siguientes, parte de mi ingreso se debió a que me presentaba en fiestas en Querétaro, fiestas infantiles con el show. Poco a poco el show empieza a crecer y empieza a presentarse en muchos lugares. Hemos presentado a Sigfrido en casi toda la República. En primero, gracias a que la gente lo iba viendo en las ferias. Y después, gracias al Politécnico Nacional, cuando yo trabajé en publicaciones, la feria del libro del Politécnico Nacional era itinerante antes. Y viajábamos por varios estados de la República presentando, llevando los libros del Politécnico, más otros libreros que se nos unían. Y en el área infantil, una de las actividades era justamente el laboratorio de Siegfried. Debido a esto, pues, empezamos a presentarlos en muchos lados y Canal 11 nos invita para desarrollar secciones dentro del programa, dentro de su programa Factor Ciencia, su programa de divulgación científica, a hacer algunos enlaces que pues, nos han llevado a muchos lados. Parte de esto es, así llegué a Chiapas, cuando el personal del Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas nos ve en un show y nos invitan a empezar a participar, y ya son 7 años que afortunadamente hemos podido colaborar con el ICTI, y pues obviamente sigo agradecido en este momento con el doctor Elmer y el licenciado Manuel, que nos invitaron en estas últimas jornadas. Perdón, se me movió el teléfono. No te preocupes, estamos aquí escuchándote muy atentamente. Y realmente son muy interesantes, muy divertidas tus conferencias. Y tenemos un par de preguntas de nuestros amigos que nos están sintonizando. Por favor. De Biosfera 10. Luisa Hernández Morales dice: a mí me gusta la ciencia, pero mis maestros son muy aburridos. Yo tuve la oportunidad de verte en la conferencia de la semana pasada y me reía. Entendí el fenómeno de la gravedad. Felicidades. Muchas gracias, Luisa. Ten paciencia. Los maestros en educación básica y en educación media a veces no están muy bien formados en nuevos formatos de enseñanza de la ciencia. Ten paciencia. Si te gusta la ciencia, uno es poner atención a tus maestros y aguantar la aburrición, pero también tú empezar a buscar información sobre lo que te gusta. Eso te ayudará a decidir hacia dónde puedes dirigir tu carrera, y una vez que estás en la carrera es padrísimo, porque igual de locos estarán tú, tus maestros y tus compañeros estudiando la disciplina científica que hayas elegido. Rafael Gómez de Sinacantán, es un municipio ubicado en la zona de los Altos de Chiapas. Dice: a mí me gusta la ciencia y yo quiero ser divulgador científico. ¿Qué necesito estudiar? Ok, para hacer divulgación, para hacer comunicación científica, hay 2 caminos. Uno es el más típico, es estudiar una carrera de ciencias, es decir, iniciar con una ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería física o química, una ingeniería en alguna de las ciencias duras. Y ya con ese conocimiento puedes continuar haciendo investigación, pasando a la maestría y al doctorado, y empezar a hablar de ciencia con la gente que te rodea. Para esto deberás entender que un lenguaje es el que usas en la carrera y otro lenguaje el que usarás con tu público. Otro camino es el estudiar comunicación, donde puedes especializarte en periodismo, aquí como el compañero, y especializarte en periodismo científico. Muchos de los comunicólogos que ahorita hacemos divulgación científica, justamente fue el camino que tomamos, el especializarnos en periodismo científico. Obviamente, las herramientas que tomas para poder hablar de manera literaria sobre ciencia, como se requiere en el periodismo,
te permitirán ir desarrollando habilidades para comunicarte en conferencias, en talleres y en otras cosas. Pero algo muy importante es estudiar ciencia de una manera personal, como si eres comunicólogo, o de una manera formal si te formas como investigador o como ingeniero. Daniel de la Torre, el tiempo se nos termina. Biosfera Podcast hoy se vistió de gala con tu Muchas gracias. Yo sé el esfuerzo tan grande que estás haciendo porque me decías que estás en proceso de cierre de la edición de la revista científica del IPN. Exactamente, estamos cerrando. En este momento veo a mi diseñadora, la pobrecita sufriendo, para cerrar los últimos 3 artículos, terminar de diseñar y revisar, de la revista Conversus, su número 155, dedicado a la protección del medio ambiente, justamente. Y entonces tenemos artículos de la ONU, en el cual se nos hablan de las crisis ambientales que estamos viviendo, así como proyectos que buscan resolver, aunque sea en una parte, sí, el problema que estamos viviendo. Proyectos del Politécnico, como por ejemplo el desarrollar inteligencia artificial para identificar tortugas y establecer sus rutas de migración, o el análisis de los microplásticos, que ahora se ha encontrado que hay este material, microplásticos, en la leche materna. Esto ya ha trascendido mucho. Y pues bueno, esperamos poder tener la revista lista el día de mañana. Muy bien. ¿Tus redes sociales, dónde te contactan, Daniel? Hombre, ese es muy fácil. En Facebook y en YouTube estamos como Laboratorio de Sigfrido. Laboratorio de Sigfrido, así, @laboratorio de Sigfrido. Así es. Y en Instagram, así de corridito, Doctor Sigfrido. Doctor Sigfrido. Daniel, así es. Sigfrido von Frankenstein, mi agradecimiento, mi hermano, muchísimas gracias. Sigamos en contacto, muy agradecido por esta oportunidad y mucha suerte para Daniel de la Torre y para Sigfrido von Frankenstein. Muchísimas gracias. Dankeschön, guten Abend, auf Wiedersehen. Muy bien, arigato. Gracias, Daniel de la Torre. Gracias. El maestro Daniel de la Torre, que de veras, lo digo así con todas sus letras, el mejor divulgador del conocimiento científico en la República Mexicana. Ahí mencionó sus redes sociales. Cuando subamos este video a YouTube lo vamos a poner en los cintillos. Pues hemos llegado al final así de una emisión bien especial que dedicamos a conocer un poquito acerca de la divulgación de la ciencia, la divulgación del conocimiento científico, y no se pierdan nuestras retransmisiones. Tenemos esta misma transmisión, la vamos a subir al canal de Biosfera 10 de YouTube, así buscan YouTube, diagonal Biosfera 10, va a estar disponible las 24 horas del día, también en el muro de Bios 10 y en la página de Biosfera 10 de Facebook. Mi nombre es Carlos Jiménez y antes de que los ovnis aparezcan, antes de que llegue un dron kamikaze o antes de que llegue un meteorito y nos saque un chipote, yo me voy, nos vemos, cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 18 horas. Hasta luego.